por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Hola, soy María Martínez y mi compañero Emanuel Sales. Somos alumnos de VM, de la licenciatura ejecutiva en psicología. Tenemos un proyecto de la materia de epistemología en psicología donde presentaremos el siguiente tema. Esperemos que disfruten del tema expuesto y nos den sus comentarios. Hola, hablaremos sobre psicología. La psicología es una ciencia que busca estudiar la conducta humana alrededor de todo lo que viene siendo su proceso de crecimiento. Sin embargo, tenemos encauzada a la psicología como aquella que es clínica y que solo busca tratar a pacientes con alguna deficiencia mental o en su defecto con algún aspecto que hay que tratar desde la infancia, en la adolescencia o incluso en algunos otros aspectos de la vida causados por alguna circunstancia en particular o en general. Aunque la psicología en sí busca solamente estos aspectos, también tiene algunas ramas diferentes que investigan diferentes circunstancias de nuestro mundo como tal y su entendimiento. Por ejemplo, daremos algunos. Cuando hablamos del objetivo de la psicología o el estudio, eh, siempre me pongo a pensar que las personas piensan que nadie se interesa por nadie, y al igual nos suena raro pensar que alguien se preocupa en qué es lo que está pasando conmigo, y no precisamente estamos hablando de un amigo o un familiar. La psicología tiene como un objeto de estudio el saber por qué los comportamientos de los seres humanos. Entre ellos estamos hablando del sufrimiento, la conducta, las emociones, los trastornos, todas las cosas que tanto nos afectan como las que nos hacen, utilizando la palabra, felices como seres humanos. De igual manera que la filosofía, yo creo que la psicología está buscando la felicidad del ser humano. No directamente te va a dar las respuestas. La psicología es como si tuvieras un mapa y él te plasmara las calles, avenidas, direcciones, el eje del norte, sur, y que te coloca en la parte de todas estas investigaciones que él ha hecho para que tú te ubiques dónde estás, a dónde quieres ir y qué es lo que tienes que hacer para poder llegar al objetivo que tienes como ser humano, que yo lo llamaría la felicidad. Hablando de la psicología clínica y de salud, estamos hablando que esta se encarga de los tratamientos y prevenciones de todos los trastornos mentales que sufren los seres humanos al transcurso de su vida. ¿Cómo es que se van a dar estos tratamientos? Porque los trastornos no son iguales, y como somos personas e irrepetibles, también los trastornos no son linealmente iguales. Tienen sus variables en cada persona, y la psicología clínica y de salud es de lo que se encarga. Como bien ya dijimos, la psicología clínica se encarga de tratar trastornos mentales, de diagnosticarlos, de prevenirlos y en sí generar un tratamiento que vaya acorde a la persona que lo necesite. En estos tratamientos podemos resaltar que existen varias escuelas que ya los plantearon, como viene siendo el psicoanálisis, tratamientos sistémicos, la Gestalt, tratamientos desde el lado humanista, y el que viene siendo un poquito más que lo llegan a utilizar vendría siendo el cognitivo-conductual, etcétera. La psicología educativa se encarga de estudiar las formas de enseñanza, sobre todo en el contexto educativo. La psicología educativa analiza los modos en que aprendemos y también los modos en los que enseñamos. Trata de esforzarse para que podamos optimizar el proceso de la educación y que se adquiera mejor conocimiento, llevando al ser humano a ser
un análisis propio de la necesidad de recibir educación y de que él mismo sea parte de ese proceso de enseñanza. También tenemos por otro lado a la psicología educativa. Lo que generalmente hacemos es vincular a la educación directamente a esta psicología. Sin embargo, va un poquito más allá de ello. Va desde el aprendizaje humano, desde los primeros pasos como tal. También se encarga de detectar si existe alguna anomalía que puede estar afectando el aprendizaje del individuo. Puede relacionarse también a solucionar problemas en este mismo o incluso si hay alguno que no pueda ser tratado desde esta perspectiva, este puede conllevar a redirigir a la persona a una instancia clínica. Si hablamos de la psicología experimental, esta está enfocada en estudiar el comportamiento y los procesos mentales mediante la observación, la manipulación y el registro de variables. Esta está continuamente estudiando cómo es que suceden los procesos mentales de todos los seres humanos y hace esas anotaciones y ayuda a que nosotros obtengamos ese conocimiento para diferentes áreas. Hay una parte importante en la psicología que desde el punto de vista biológico tenemos a la neuropsicología. Esta estudia el comportamiento humano, sí, en cuestión a su función cerebral, si hay algún daño en el encéfalo, si tiene algún comportamiento, puede ser hereditario, pero en cuestiones fisiológicas de la persona. Si hay algún daño en alguna corteza cerebral, esto puede conllevar al individuo a generar actos violentos o no tener la percepción como tal del mundo como la mayoría de las personas la tiene. Entonces, esta psicología va más enfocada como tal a si hay alguna falta de funcionamiento en nuestro sistema físico como tal y si hay alguna mejora, si no puede haber mejora, si puede ser tratado ya sea con cirugías, con tratamientos invasivos o incluso con medicación. La psicología social analiza también los procesos de índole psicológico que influencian en el funcionamiento de la sociedad, así también cómo se llevan a cabo las interacciones sociales dentro de esta sociedad. Trata de desentrañar las leyes y principios que rigen la convivencia humana, cómo es que la sociedad ha hecho que nosotros hagamos cosas o que lo establezcamos como parte de una verdad como sociedad y interactuemos, nos comportemos y nos demos lineamiento hacia esos principios que la sociedad ha regido. La psicología social en sí se encarga de ver todos aquellos ámbitos que rodean al individuo y que influyen dentro de su comportamiento. Normalmente el individuo se comporta de una manera diferente cuando se encuentra aislado. ¿Por qué? Porque no hay influencia directa de otros pensamientos o de otras creencias, por así decirlo. Sin embargo, estando ya dentro de una sociedad, influye muchísimo el cómo los dogmas, podría decirse, están marcados dentro de un conjunto de personas y si estos pueden afectar en su futuro o en su presente mismo también. El comportamiento cambia, entonces sí es necesario saber cómo es que el individuo se desarrolla dentro de su entorno, su sociedad como tal, y si esto en algún momento dado puede llevar al individuo a tomar decisiones ya sea colectivas o individuales, desde a lo mejor que quiere estudiar hasta posteriormente si quiere crear una familia. Todo dependerá de cómo se relacione o incluso cómo reaccione a ciertas circunstancias que lo rodean. También tenemos a la psicología forense, sin embargo, como tal, la psicología forense puede ser un poquito complicada de entender o de ver. Sin embargo, es un poquito más simple. Esta se encarga sobre hacer el análisis y la presentación de la evidencia psicológica y física en algunas situaciones para personas que se encuentren en un proceso legal. Puede ser desde la comprensión de las leyes. Esto tiene que ser una base
muy cimentada para esta persona, para poder ayudar desde el caso a lo mejor de padres que se están divorciando y quién se quedaría a lo mejor la potestad del individuo menor. Entonces, sí, la psicología forense viene siendo más a tratos legales, a lo mejor en procuradurías, en delegaciones, en instancias de cuidado al menor, circunstancias como ellas. Sin embargo, también es de apoyo para otras ramas. Hay una parte interesante de la psicología que puede extenderse a diferentes ramas de nuestra vida cotidiana o incluso de nuestro entorno. Por ejemplo, en las empresas se llega a tratar algunos asuntos internos, a veces desde las mismas contrataciones. Uno no sabría quién es el que hace exactamente estas contrataciones. Un psicólogo organizacional tiene como tal este objetivo. Trata de hacer entrevistas objetivas que puedan ayudar a conllevar el puesto que va a ocupar la persona de la manera mejor posible. Sin embargo, también en esta empresa, en recursos humanos, los psicólogos se encargan de todos aquellos conflictos internos de la misma, desde a lo mejor un desacuerdo entre compañeros hasta un desacuerdo con todo lo que viene siendo el global de la empresa, porque puede conllevar a lo mejor, si no se resuelve un conflicto, puede llevar a instancias a que se puedan hacer huelgas, algunos conflictos más generales, y esto afectar como tal el rendimiento de esta empresa y tanto su economía también. En la psicología para las empresas, como anteriormente ya lo hemos dicho, existe también la psicología en el marketing. ¿Por qué? ¿Esto en qué influye? Cuando nosotros compramos alguna cosa, no pensamos a veces si lo necesitamos o si no lo necesitamos. Muchas veces está influido por cómo se ve el producto. En esto tiene que ver mucho la psicología del marketing. ¿Por qué? La psicología del marketing busca encontrar las necesidades, las motivaciones y los gustos del consumidor. Crea productos con las mismas, satisfaciendo esas necesidades, o puede ser que no sean necesidades, simplemente gustos del consumidor. Estas pueden llevar a predecir el comportamiento del mismo y esto conlleva para la empresa incrementar sus ventas o incluso incrementar su población como tal dentro del mercado que tiene. Uno podría creer que la psicología solo va basado a ciertos ámbitos de la vida, sin embargo puede estar presente en muchísimos otros. Por ejemplo, tenemos la parte deportiva. La psicología deportiva podría decirse que va más enfocada a la mejora del individuo deportista como tal. Esta se encarga de hacer estrategias para hacer que el rendimiento físico e incluso el psicológico mejoren los resultados tanto grupales como individuales de esta persona, ya que por ejemplo si este individuo que está ejerciendo el deporte profesionalmente llega a tener alguna falla en la psique o incluso en su comportamiento, podría conllevar a que el equipo decayera también. ¿Por qué? Porque a final de cuentas este conjunto de jugadores o incluso de atletas están muy arraigados al trabajo en equipo. Sin embargo, si un eslabón se cae, puede que los demás también. El rendimiento es muy importante, tanto físico como psicológico. El psicológico que conlleva a lo mejor toda la presión que se ejerce dentro del deporte, la exigencia de los medios, todo ese tipo de circunstancias conllevan a que la psique pueda generar demasiado estrés y por tanto el estrés llega a conllevar cansancio físico también. Sin embargo, el tratar de alguna manera ambas partes, desde la parte física y la parte psicológica, pueden ayudar a un mejor funcionamiento y a mejorar la calidad de vida. La psicología se encarga precisamente de eso, de tratar de encaminar a la persona a que tenga una calidad de vida mejor y estable para sí mismo. Cuando hablamos de psicología, nuestra mente la mayoría de veces relaciona la psicología con problemas mentales, con personas que necesitan ayuda porque no razonan bien o porque no actúan bien. Siempre, la mayoría de veces cuando se habla de psicología pensamos en problemas mentales, en problemas familiares o trastornos.
Pero la psicología no es simplemente problemas mentales. La psicología conlleva otras cosas más. A pesar de ser una ciencia muy joven y que lleva muy poco tiempo a comparación de otras ciencias dentro del ámbito social, es una ciencia que se ha desarrollado y tiene diferentes áreas. Por ejemplo, estamos hablando de la educativa, de la social, de la psicología clínica y de salud, que todavía se discute en el tema de que están separadas clínica y de salud, la de laboral o trabajo organizacional y experimental. Y suena mucho, ¿verdad? La psicología como tal es una amplia gama de investigaciones acerca de cómo es el humano en sí, o sea, todo lo que ha conllevado a su avance desde el punto de vista mental o incluso fisiológico también en algunas circunstancias. Sin embargo, un psicólogo, una persona que ejerce la profesión, normalmente se vincula muchísimo a aquella persona que te escucha y te va a dar la respuesta. Sin embargo, no es así. Un psicólogo como tal, muchas veces se cree que aconseja a las personas para poder resolver sus conflictos. Sin embargo, el psicólogo no es un amigo, como muchas veces se cree. El psicólogo va más basado a que el comportamiento erróneo de la persona o incluso algún daño físico que tenga que no se pueda superar y ya se vuelva un trastorno mental, sea lo mejor posible tratado. El psicólogo como tal va a dar herramientas a la persona, encaminar para que estas herramientas puedan ser efectivas para ella. Dado a todo lo que explicamos, ¿sabías algunas de esas cosas? ¿Sabrías cómo distinguir si estás viendo a un psicólogo como tal? Muchas veces es difícil saberlo. Tú puedes encontrarte a un psicólogo en una empresa y tú dirías es un empleado más, pero la realidad es que no. Muchas veces la profesión se puede impartir de diversas maneras, en escuelas, dando clases, dando terapia, en la parte organizacional, como es lo de las empresas, en algún hospital. Entonces, todas estas circunstancias, hay muchas veces que las desconocemos. Sin embargo, la importancia de los psicólogos está muy marcada también. ¿Qué piensas acerca de todo esto? ¿Te gustaría ser psicólogo? ¿O incluso pensaste que alguna vez, cuando conseguiste trabajo, un psicólogo te entrevistó? Si tienes alguna cosa que decirnos o retroalimentarnos, te lo agradeceríamos mucho. Agradecemos tu tiempo al ver nuestro video. Si tienes algo más, puedes añadir un comentario.